Soy Allison. Tengo 27 años y soy una diseñadora gráfica que a duras penas paga el alquiler en Nueva York. Mientras crecía, el dinero siempre fue un tema delicado con mis padres, Karen y James, cuando mi amada abuela, Evelyn, falleció el mes pasado. Insistieron en que no había nada que heredar. Solo otra decepción familiar, pensé. Entonces, ayer, su abogado llamó para hablar de un fideicomiso de $2 millones a mi nombre. Todavía me tiemblan las manos. Antes de continuar con mi historia, díganme en los comentarios desde dónde están mirando. Si alguna vez su familia les ha ocultado cosas, suscríbanse y acompáñenme en este alocado viaje. Crecí en un barrio de clase media en Portland donde todas las casas se parecían lo suficiente como para confundirse, pero con las diferencias justas para mantener cierta individualidad. Nuestra casa siempre estaba bien cuidada por fuera, con mi madre, Karen, cuidando obsesivamente el jardín cuando los vecinos estaban fuera. El BMW de papá siempre estaba aparcado en la entrada en lugar de en el garaje, una sutil muestra de ostentación que no entendí hasta mucho más tarde. «Tenemos que mantener ciertas apariencias», decía mi madre, ajustándose sus pendientes de perlas antes de ir a otra función del vecindario. «Se trata de respeto, Allison». Por dentro, nuestra casa era una historia diferente. Los muebles estaban envejeciendo, los electrodomésticos de la cocina anticuados y mi dormitorio estaba decorado con artículos de segunda mano. Cada vez que pedía ropa nueva o material escolar, mis padres suspiraban dramáticamente sobre lo ajustado que estaba el dinero. «No entiendes el valor de $1», me sermoneaba mi padre, James, mientras simultáneamente traía a casa un nuevo palo de golf o un reloj de diseñador. «Cuando seas mayor, te darás cuenta de lo difícil que es mantenerse al día con los gastos». En marcado contraste con la casa de mis padres estaba la modesta casa de una planta de mi abuela Evelyn, a solo 20 minutos de distancia. No era impresionante por fuera, con su sencillo revestimiento blanco y su pequeño porche delantero, pero por dentro, era el lugar más cálido que conocía. Todos los sábados, sin falta, mi madre me dejaba en casa de la abuela Evelyn de camino a su cita semanal en el salón de belleza. Esos sábados se convirtieron en mi santuario. «Ahí está mi pequeña artista», me saludaba la abuela, con los brazos bien abiertos para un abrazo que olía a vainilla y canela. Su pelo plateado siempre estaba recogido en un moño pulcro, y sus ojos azules brillaban cuando sonreía. La casa de la abuela estaba llena de libros, colchas hechas a mano y una ecléctica colección de arte que había reunido a lo largo de su vida. A diferencia de la casa de mis padres, nada combinaba perfectamente, pero todo encajaba bien. «La belleza no se trata de la perfección, Ali», me dijo mientras horneábamos galletas en su pequeña cocina. «Se trata de cómo te hace sentir algo cuando lo miras». Mientras las galletas se horneaban, nos sentábamos en su mesa de comedor cubierta de materiales de arte, acuarelas, lápices de colores, carboncillo y cuadernos de dibujo eran nuestras herramientas para la aventura. La abuela había sido profesora de arte antes de jubilarse, y reconoció mi pasión por el dibujo de inmediato. «Tienes un don, cariño», decía, guiando suavemente mi mano mientras aprendía a sombrear. «Nunca dejes que nadie te diga que la creatividad no es valiosa». Desafortunadamente, mis padres eran exactamente ese nadie del que me advirtió. «El arte es un buen pasatiempo, Allison, pero no es una carrera», decía mi madre con desdén cuando me recogía y veía mi última creación. «Tu padre y yo no trabajamos tan duro para que tú pases apuros toda tu vida». Veía cómo la mandíbula de la abuela se tensaba ligeramente ante estos comentarios, pero nunca discutía delante de mí. En cambio, metía mis obras de arte en una carpeta especial que guardaba en su cuarto de manualidades. «Algún día tendrás tu propia exposición en una galería», susurraba mientras nos abrazábamos para despedirnos. A medida que crecía, empecé a notar tensiones entre mis padres y mi abuela que iban más allá de mi arte. Durante las reuniones familiares, captaba fragmentos de acaloradas discusiones que terminaban bruscamente cuando yo entraba en la habitación. «El dinero de la familia no es solo tuyo para decidir cómo usarlo, mamá», oí decir a mi padre un día de Acción de Gracias cuando yo tenía 12 años. «James, ya he explicado mis decisiones», había respondido la abuela con firmeza.
La responsabilidad familiar significa más que simplemente entregar cheques. Después de estos intercambios, mis padres se volvían fríos con la abuela, mientras que ella se volvió aún más protectora conmigo. Empezó a invitarme a pasar la noche, enseñándome más sobre historia y técnica del arte, y contándome historias sobre mi abuelo, que había fallecido antes de que yo naciera. Tu abuelo construyó algo maravilloso a partir de nada más que trabajo duro e integridad, me dijo una noche mientras me enseñaba fotografías antiguas. Nunca olvidó de dónde venía, incluso cuando el éxito lo encontró. Supe que mi abuelo había sido dueño de un negocio de fabricación, pero la abuela era vaga sobre lo que le pasó después de su muerte. Cada vez que hacía preguntas directas sobre el dinero de la familia, ella cambiaba suavemente de tema. La herencia más importante son los valores, no los objetos de valor, decía, tocando mi corazón. Recuerda eso, Ali. Cuando entré en la adolescencia, la abuela se convirtió en mi confidente. Cuando mis padres me presionaban sobre mis notas o mi apariencia, ella era mi refugio. Cuando desestimaban mis sueños como infantiles, ella los nutría. Y cuando empezaron a empujarme hacia la escuela de negocios a medida que se acercaba a la universidad, ella fue la única que me preguntó qué quería realmente. Tu vida te pertenece a ti, Allison, dijo durante un fin de semana particularmente difícil después de una pelea masiva con mis padres sobre las solicitudes universitarias. Ni a ellos, ni a mí, ni a nadie más. Elige tu camino con tu corazón y tu cabeza juntos. Esa conversación lo cambió todo para mí. Me dio el coraje para solicitar plaza en escuelas de arte, aun sabiendo que mis padres no lo aprobarían. Lo que no sabía entonces era cómo esta decisión expondría las profundas fracturas de nuestra familia que habían estado ocultas bajo la superficie durante décadas. Cuando llegó mi carta de aceptación de la prestigiosa escuela de diseño Parsons en Nueva York, estaba eufórica. La escuela de mis sueños no solo me había aceptado, sino que se había impresionado lo suficiente con mi portafolio como para ofrecerme una beca parcial. Corrí a enseñársela a mis padres, esperando que la beca pudiera suavizar el golpe de mi elección. Los encontré en la sala de estar, mi padre mirando su teléfono mientras mi madre hojeaba una revista. Me quedé en la puerta, con la carta apretada contra mi pecho, el corazón latiendo con fuerza. He entrado, anuncié, con la voz temblando de emoción. Parsons me ha aceptado, con una beca. Mi padre ni siquiera levantó la vista. ¿Parsons? Esa escuela de arte a la que te presentaste en contra de nuestro consejo. Es una de las mejores escuelas de diseño del país, expliqué, dando un paso adelante, y me ofrecen $15,000 en dinero de beca. Mi madre dejó su revista. $15,000 no cubren ni la mitad de la matrícula. Allison, ¿tienes idea de lo caro que es Nueva York? Sé que es caro, pero este es mi sueño. Pensé que tal vez podrían ayudarme con parte de la matrícula, y yo podría trabajar a tiempo parcial y pedir préstamos para el resto. Mi padre finalmente me miró, con una expresión dura. Hemos sido muy claros al respecto. Ahorramos para que fueras a la universidad estatal y obtuvieras un título en negocios, algo práctico que te llevara a una carrera de verdad. No vamos a financiar un título de arte para que termines sirviendo mesas con un diploma sin valor. Sentí como si me hubieran abofeteado. No es inútil. La gente se gana bien la vida como diseñadora. No la suficiente gente como para justificar el riesgo, dijo mi madre. Si insistes en este camino, estás sola económicamente. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. Al día siguiente, llamé a la abuela Evelyn y se lo conté todo. Ven a cenar. Fue todo lo que dijo. Cuando llegué, había preparado mi comida favorita y puesto la mesa con su vajilla buena. Algo que solo hacía en ocasiones especiales. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo, sirviéndome una loncha de roast beef. «Parsons es un logro increíble». «No importa», dije, moviendo la comida en mi plato. «No puedo permitírmelo. Mamá y papá no me ayudarán a menos que vaya a la escuela de negocios». La abuela se quedó en silencio un momento, estudiándome con esos ojos azules perceptivos. ¿Y si te dijera que tengo unos pequeños ahorros que podrían ayudarte con tu primer año? ¿Todavía querrías ir? Casi se me cae el tenedor. ¿Harías eso por mí? Pero es mucho dinero. La educación es la mejor inversión que podría hacer, dijo con firmeza.
Y un talento como el tuyo no debería desperdiciarse por culpa de... Hizo una pausa. Algo brilló en su rostro. Por culpa de una mentalidad estrecha. Con la ayuda de la abuela. Me mudé a Nueva York ese otoño. Mis padres fueron fríos cuando me fui, dejando claro que pensaban que estaba cometiendo un error garrafal. Las palabras de despedida de mi padre todavía me duelen cuando pienso en ellas. Cuando esto falle, no vengas corriendo a casa esperando que te saquemos del apuro. Nueva York era todo lo que había soñado y más difícil de lo que había imaginado. La energía de la ciudad era embriagadora, pero el costo de vida era asombroso. Mi diminuta habitación de residencia costaba más que los apartamentos enteros de la mayoría de la gente en mi ciudad. Los materiales de arte agotaban mi presupuesto más rápido de lo que había previsto. Después de pagar lo esencial, apenas quedaba nada. Encontré un trabajo de barista en una cafetería cerca del campus por las mañanas. Trabajé en la biblioteca de la escuela por las tardes entre clases y tomé turnos de fin de semana en un restaurante. Incluso con 3 trabajos. Apenas me mantenía a flote. La mayoría de las noches. Volvía a mi residencia después de medianoche y todavía tenía que completar proyectos de diseño para el día siguiente. La abuela llamaba todos los domingos sin falta. Nunca preguntaba por el dinero, pero siempre quería saber sobre mis clases y ver fotos de mis proyectos. Me guardaba mis dificultades para mí, no queriendo que se preocupara. Cuando me preguntaba si comía lo suficiente, mentía y decía que sí, incluso mientras mis vaqueros se aflojaban. «Pareces cansada, Ali», dijo durante una llamada. «Solo ocupada con los proyectos», respondí, reprimiendo un bostezo. Llevaba casi 40 horas despierta terminando un trabajo importante. «Te estás cuidando. Tu salud importa más que las notas». «Es solo la experiencia universitaria normal, abuela». Cuando volví a casa esa primera Navidad, mis padres parecían casi decepcionados de que me fuera bien. Hacían preguntas capciosas sobre cómo me las arreglaba con los gastos, esperando claramente que admitiera la derrota. «¿Cuántos préstamos estudiantiles has tenido que pedir?», preguntó mi padre durante la cena. «Me las estoy arreglando», dije vagamente. «Bueno, la oferta de la escuela de negocios sigue en pie», añadió mi madre. «Podrías transferirte el próximo semestre, empezar de nuevo». Cambié de tema, pero más tarde esa noche, los oí hablar con la abuela en la cocina. «Sabemos que le diste dinero». «Mamá», dijo mi padre acusadoramente, «solo estás fomentando sus malas decisiones». «Lo que hago con mi dinero es asunto mío, James», respondió la abuela con calma, «y apoyar la educación de mi nieta difícilmente es una mala elección». «Ese dinero debería destinarse a tus futuras necesidades de cuidado», interrumpió mi madre. «No malgastarse en materiales de arte». Me escabullí antes de poder oír la respuesta de la abuela, pero al día siguiente me llevó a almorzar, solo nosotras dos. «No te preocupes por lo que piensan tus padres», me dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. «Solo concéntrate en tu educación y tus sueños, el resto se arreglará solo». Cuando regresé a Nueva York para el semestre de primavera, ocurrió un desastre. El comité de becas me informó de que, debido a recortes presupuestarios, no podían renovar la beca parcial para mi segundo año. Estaba desolada. Incluso trabajando en 3 empleos, no podría compensar la diferencia. Pasé una semana investigando opciones de transferencia a escuelas más baratas, llorando hasta quedarme dormida cada noche ante la idea de dejar Parsons. Finalmente había encontrado mi lugar, donde mi arte era valorado y mis habilidades crecían. La idea de renunciar a todo era insoportable. El día antes de la fecha límite de la matrícula, recibí un correo electrónico de la Oficina de Ayuda Financiera. Un donante anónimo había establecido una beca especial que cubriría el resto de mi matrícula para el año. Cuando llamé para pedir detalles, solo pudieron decirme que era un donante privado que especificó que los fondos se utilizaran para un estudiante de diseño prometedor. Supe de inmediato que era la abuela, aunque lo negó cuando la llamé llorando de gratitud. A veces el universo provee lo que más necesitamos. Fue todo lo que dijo. Solo prométeme que trabajarás duro y aprovecharás al máximo esta oportunidad. Mis padres sospecharon cuando oyeron hablar de la misteriosa beca. Durante mi visita de Acción de Gracias en mi segundo año, se enfrentaron directamente a la abuela. «Esto es inapropiado, mamá», dijo mi padre.
No puedes seguir socavando nuestras decisiones como padres. No sé de qué hablas, respondió la abuela inocentemente, guiñándome un ojo cuando mis padres no miraban. El patrón continuó durante mis años universitarios. Cada vez que me encontraba con un obstáculo financiero, aparecía una solución anónima, un reembolso sorpresa en la vivienda, una beca inesperada por excelencia en el diseño, un concurso aleatorio que pagaba un semestre de libros. La abuela nunca admitió estar detrás de nada de eso, pero el momento siempre era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Me gradué con honores. Mi portafolio recibió elogios de instructores y firmas de diseño locales por igual. Mis padres asistieron a la graduación, pero parecían más aliviados que orgullosos, como si hubieran estado esperando que fracasara y ahora no supieran cómo reaccionar ante mi éxito. «Bueno, has terminado», dijo mi padre torpemente. «Eso es algo». La abuela, sin embargo, irradiaba orgullo mientras me abrazaba fuerte. «Sabía que podías hacerlo. Ali, esto es solo el principio». A pesar de mi título y mi portafolio, irrumpir en la competitiva escena del diseño de Nueva York resultó difícil. Me mudé a un diminuto apartamento con 3 compañeras de piso en Brooklyn. Acepté proyectos de diseño freelance que apenas pagaban lo suficiente para cubrir los fideos ramen, y continué trabajando de barista para pagar el alquiler. Las llamadas de mis padres se hicieron menos frecuentes, consistiendo generalmente en preguntas directas sobre mis ingresos y sutiles sugerencias de que debería entrar en razón y conseguir un trabajo de verdad en los negocios. Cada llamada me dejaba agotada y llena de dudas. Pero la abuela nunca flaqueó en su apoyo, incluso cuando su salud comenzó a declinar. Siguió siendo mi animadora desde lejos. «Sigue adelante», me decía. «El principio es siempre la parte más difícil». Lo que no sabía entonces era que ella estaba librando sus propias batallas, guardando secretos que pronto lo cambiarían todo. La llamada llegó un martes por la mañana mientras trabajaba en el diseño de un logotipo para un cliente quisquilloso que ya había rechazado 3 versiones. La voz de mi madre estaba inusualmente alterada. «La abuela Evelyn ha tenido un derrame cerebral. Está en el hospital». Reservé el primer vuelo que pude permitirme de vuelta a Portland, agotando mi única tarjeta de crédito. Cuando llegué al hospital, mis padres estaban en el pasillo fuera de la habitación de la abuela, enfrascados en una conversación con el médico. «El pronóstico es incierto», decía el médico. «Está estable, pero débil. Necesitará cuidados significativos en el futuro». Tan pronto como el médico se fue, mis padres pasaron a asuntos prácticos con una rapidez alarmante. «Deberíamos empezar a buscar residencias de ancianos», dijo mi padre, ya buscando opciones en su teléfono. «Hay una decente cerca de nosotros que acepta Medicare». «Y su casa», añadió mi madre, «deberíamos ponerla a la venta pronto para cubrir los costos del cuidado». Me quedé impactada por su enfoque clínico. «No deberíamos esperar a que esté consciente para tomar estas decisiones. Quizás pueda recuperarse en casa con una enfermera». Mi padre me miró como si fuera ingenua. «Ese tipo de cuidado en casa cuesta una fortuna. Allison, la casa tiene que venderse de todos modos». «Pero ella ama esa casa», protesté. «Todos sus recuerdos están allí». «Esto no es sobre sentimentalismos», dijo mi madre bruscamente. «Se trata de realidades prácticas». Cuando finalmente me permitieron ver a la abuela, apenas la reconocí. Su rostro estaba parcialmente caído por un lado, y parecía más pequeña de alguna manera en la cama del hospital. Pero cuando me vio, su ojo sano se iluminó y me apretó la mano con una fuerza sorprendente. Durante los días siguientes, la abuela mejoró lo suficiente como para hablar, aunque sus palabras eran arrastradas. Cuando mis padres mencionaron la residencia de ancianos, se agitó. «Ninguna institución», logró decir con firmeza. «Mamá, sé razonable», argumentó mi padre. «Necesitas cuidados profesionales». Tomé una decisión en una fracción de segundo que lo cambiaría todo. «Puede venir a quedarse conmigo. Yo la cuidaré». Mis padres me miraron como si hubiera perdido la cabeza. «En tu diminuto apartamento con compañeras de piso, sé seria, Allison». «Lo resolveré», insistí, mirando a la abuela en busca de aprobación. Ella asintió ligeramente, con una sombra de sonrisa en su rostro. A pesar de las objeciones de mis padres,
Tomé una licencia prolongada de mi trabajo freelance y trasladé a la abuela a mi pequeño apartamento de Brooklyn. Mis compañeras de piso fueron comprensivas, ayudándome a convertir nuestro espacio de vida compartido para acomodar sus necesidades. Dormí en el sofá para que ella pudiera tener mi habitación. Esos meses fueron difíciles pero preciosos, entre ayudar a la abuela con ejercicios de fisioterapia y necesidades básicas. Continué trabajando en proyectos freelance hasta altas horas de la noche para mantenernos a flote. Mis ahorros disminuyeron rápidamente, pero no podía arrepentirme de mi decisión. A medida que la abuela recuperaba lentamente algo de fuerza, comenzó a compartir historias que nunca antes había oído, historia familiar que llenaba vacíos que ni siquiera sabía que existían. Tu abuelo no era solo un pequeño empresario, me dijo una noche mientras la ayudaba con la cena. Harrison construyó esa empresa de fabricación desde la nada hasta convertirla en algo que valía millones. Casi se me cae la cuchara de la sopa. ¿Millones? Pero yo pensaba... La abuela suspiró, su mano sana temblando ligeramente. Hay tantas cosas que no sabes, Ali, tantas cosas que debería haberte contado antes. Durante las semanas siguientes, compartió piezas de un rompecabezas que nunca había visto claramente. Como mi abuelo había inventado un proceso de fabricación especializado para piezas de automóvil, como su pequeña operación de garaje se había convertido en una fábrica que empleaba a más de 200 personas, como finalmente había vendido la empresa por una suma sustancial poco antes de su muerte. ¿Qué pasó con todo ese dinero?, pregunté, confundida por la desconexión entre estas historias y mi comprensión de las finanzas de nuestra familia. La abuela adquiría una mirada lejana. «Es hora de que las cosas se arreglen», decía crípticamente. «¿He hecho arreglos?» No la presioné cuando se cansaba o cambiaba de tema, pero noté que comenzó a pedirme que le trajera artículos específicos de su casa cuando visitaba Portland para verificar las cosas. Álbumes de fotos antiguos, libros específicos, un pequeño joyero de madera. Lo más importante es que pidió sus diarios. Cajón inferior de mi escritorio, debajo del papel de carta. Tráelos todos. Cuando regresé con una pila de diarios encuadernados en cuero que databan de décadas atrás. Pareció aliviada. «Buena chica, guárdalos a buen recaudo». Su salud dio otro giro a principios de la primavera. Los médicos me advirtieron que su corazón se estaba debilitando. Una noche, mientras estaba sentada junto a su cama leyéndole en voz alta su libro de poesía favorito, de repente me agarró la mano. «La caja azul», susurró con urgencia. «En mi mesa de costura. Compartimento secreto. Recuerda». Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, se quedó dormida. 3 días después, se fue en paz mientras yo sostenía su mano. El dolor fue abrumador, como perder a la única persona que realmente me había visto. El funeral fue un asunto tenso. Mis padres tomaron el control de todos los arreglos, ignorando la mayoría de los deseos previamente expresados por la abuela de un servicio sencillo e íntimo. En su lugar, invitaron a socios de negocios y conocidos del vecindario, creando el tipo de evento social que la abuela habría odiado. «Tenemos que empezar a vaciar la casa este fin de semana», me informó mi madre después del servicio. «El agente inmobiliario quiere ponerla en venta el mes que viene». «¿No podemos tomarnos un tiempo primero?», pregunté, todavía cruda por el dolor. «Solo han pasado 3 días». «El tiempo no paga las facturas que se han acumulado por su cuidado», dijo mi padre con desdén. «Además, de todos modos no hay nada de valor real allí». «Me gustaría quedarme con algunas de sus cosas», dije. «Sus libros de arte, algunas de sus pinturas». Mis padres intercambiaron una mirada que no pude interpretar. «Tendremos que vender cualquier cosa que valga la pena para cubrir las facturas médicas pendientes», dijo mi madre. «Puedes quedarte con lo que sobre». Cuando fuimos a la casa ese fin de semana, descubrí que mis padres ya habían empaquetado la mayoría de las pertenencias de la abuela. Muchos artículos que esperaba conservar como recuerdo ya estaban etiquetados para una venta estatal o una donación. «¿Y sus materiales de arte?», pregunté, notando el cuarto de manualidades vacío. «Ya donados al centro comunitario», respondió mi padre sin levantar la vista del armario que estaba vaciando. Solo estaban acumulando polvo de todos modos. Sentí una oleada de ira. «No teníais derecho a hacer eso sin preguntarme». «Somos sus hijos, Allison».
dijo mi madre fríamente. Tú solo eres su nieta. Legalmente. Todo lo que hay aquí nos pertenece ahora. ¿Hay siquiera un testamento?, pregunté. Mi padre se encogió de hombros. Nada formal, y de todos modos no hay nada que heredar. Los pocos ahorros que tenía se destinaron a su atención médica. No les creí, no después de las historias que la abuela había compartido en sus últimos meses, pero discutir parecía inútil. En su lugar, recogí en silencio los pocos artículos personales que habían pasado por alto o considerados sin valor. Fotografías, su caja de recetas, una manta de ganchillo que había hecho. Mientras recogía estos tesoros, recordé sus últimas palabras susurradas. La caja azul. Compartimento secreto. Me dirigí a su cuarto de costura, que mis padres apenas habían tocado, probablemente sin ver nada de valor en sus materiales de artesanía. La vieja mesa de coser Singer estaba en la esquina, su superficie de madera desgastada por décadas de uso. Pasé mis manos por los bordes, buscando algo inusual. En el lado derecho, sentí una ligera hendidura. Cuando la presioné, un pequeño cajón saltó de lo que parecía ser un panel sólido. Dentro había una caja de metal azul, del tipo que se usa para guardar dinero en casa, con el corazón acelerado. La metí en mi bolso justo cuando oí los pasos de mi madre acercándose. ¿Encontraste algo que valga la pena guardar?, preguntó desde la puerta. Solo algunos patrones e hilo, mentí, señalando los artículos que había apilado sobre la mesa como señuelos. Ella asintió con desdén. También donaremos eso. Prepárate para irte en una hora. De vuelta en Nueva York, sola en mi apartamento que ahora se sentía más vacío que nunca sin la abuela. Finalmente abrí la caja azul. Dentro no había dinero ni joyas, como había esperado a medias, sino fotografías antiguas y documentos que no entendí de inmediato. Lo más sorprendente fue una tarjeta de visita sujeta con un clip a un sobresellado con mi nombre escrito con la caligrafía de la abuela. La tarjeta pertenecía a Harold Wilson, abogado, con una dirección en Manhattan. Di vueltas al sobre en mis manos, preguntándome qué secretos podría contener, pero antes de que pudiera abrirlo, mi teléfono sonó con una emergencia de un cliente que requería atención inmediata. Guardé el sobre y la tarjeta en el cajón de mi escritorio, con la intención de volver a ellos pronto. No tenía idea de que esta pequeña caja azul cambiaría por completo todo lo que creía saber sobre mi familia y mi futuro. Las semanas siguientes al funeral de la abuela pasaron en una neblina de duelo y trabajo. Me sumergí en proyectos freelance, en parte para compensar los ingresos perdidos durante el tiempo que cuidé de ella y en parte para evitar el vacío que me abrumaba cuando dejaba de moverme. Mi diminuto apartamento se sentía cavernoso sin su presencia. Me había acostumbrado a nuestra rutina: ejercicios matutinos, preparar sus comidas, leer juntas por las noches. Ahora solo había silencio y la presión constante de las facturas acumuladas. La situación financiera se volvió desesperada cuando mi cliente más grande, una marca de ropa boutique para la que había estado diseñando, quebró repentinamente. El pago final que me debían, con el que contaba para el alquiler, desapareció. La paciencia de mi casero se estaba agotando. «Necesito el alquiler para el viernes, Allison», dijo durante su tercera llamada esa semana. «He sido comprensivo por lo de tu abuela, pero los negocios son los negocios». Estaba considerando vender mi portátil y mi tableta gráfica cuando mi teléfono sonó con un número desconocido de Manhattan, suponiendo que era otro cliente. Respondí con mi voz profesional. «Allison, al habla. ¿En qué puedo ayudarle?» «¿Señorita Allison Taylor?», preguntó una voz masculina profunda. «Soy Harold Wilson del bufete de abogados Wilson y Asociados. Llamo en relación con el patrimonio de Evelyn Taylor». Mi corazón dio un vuelco. ¿La tarjeta de visita de la caja azul? Sí, es mi abuela. Falleció el mes pasado. Estoy al tanto de su fallecimiento. Por favor, acepte mis condolencias. Fui el abogado de su abuela durante más de 30 años. He estado tratando de contactarla. ¿Estaría disponible para reunirse en mi oficina mañana? Instantáneamente sospeché. Después de años de dificultades financieras, las llamadas inesperadas sobre asuntos de dinero generalmente significaban problemas, no oportunidades. ¿Se trata de facturas médicas pendientes?, pregunté con cautela. Porque mis padres se están encargando de eso. Hubo una pausa. No,
Señorita Taylor, esto es en relación con su herencia. Su abuela dejó instrucciones explícitas de que la contactara directamente después de su fallecimiento. Herencia, repetí, pensando en las palabras de mi padre, de todos modos no hay nada que heredar. Preferiría no discutir los detalles por teléfono. ¿Puede venir a mi oficina mañana a las 2 de la tarde? Aún sospechando que podría ser una estafa elaborada. Acepté, pero decidí investigar primero. Una búsqueda rápida en Internet confirmó que Wilson y Asociados era de hecho un bufete de abogados de buena reputación especializado en planificación patrimonial y fideicomisos, con una oficina en la dirección que figuraba en la tarjeta de visita. Al día siguiente, me puse mi único atuendo profesional, una chaqueta azul marino sobre un vestido sencillo, y me dirigí a un reluciente edificio de oficinas en Midtown. El bufete de abogados ocupaba todo el piso 15º. Su área de recepción amueblada con sillas de cuero y obras de arte originales que hicieron que mi ojo de diseñadora apreciara la elegancia discreta. Un hombre de pelo plateado con un traje impecable me saludó cálidamente. Señorita Taylor, gracias por venir. Soy Harold Wilson. Me condujo a una sala de conferencias con vistas al horizonte de la ciudad y me ofreció café antes de sentarse frente a mí. He sido el abogado de su abuela desde antes de que usted naciera, comenzó, abriendo una gruesa carpeta. Era una mujer extraordinaria que se preocupaba profundamente por usted. Mis padres dijeron que no quedaba nada. Dije sin rodeos. Dijeron que sus ahorros se destinaron a gastos médicos. La expresión del señor Wilson se tensó ligeramente. Me temo que sus padres no fueron del todo sinceros. Su abuela estableció un fideicomiso hace 20 años con instrucciones específicas para su gestión y distribución. Deslizó un documento sobre la mesa. Me quedé mirando la cifra en la línea inferior, segura de que estaba leyendo mal. $2 millones, susurré, levantando la vista con incredulidad. Más la casa, que se mantiene por separado en el fideicomiso y no está sujeta a venta por parte de sus padres. Mi mente daba vueltas. No entiendo. La compañía de mi abuelo. Mis padres dijeron... Su abuelo vendió su negocio de fabricación por aproximadamente $12 millones en 1988, explicó el señor Wilson. Las ganancias se dividieron en 3 fideicomisos, uno para su padre, uno para los gastos de manutención de su abuela y uno para usted. ¿Mi padre ya recibió su herencia? Sí. Su padre recibió su parte de $4 millones cuando cumplió 30 años. Hace unos 20 años. Su abuela recibió la suya como ingresos, y el tercio final se reservó para usted con condiciones específicas para su distribución. Me eché hacia atrás, luchando por procesar esta información. Mis padres han tenido millones de dólares todo este tiempo mientras me decían que no podíamos pagar la matrícula de la universidad. No puedo hablar de las decisiones financieras de sus padres, dijo diplomáticamente el señor Wilson. Pero sí, recibieron una herencia sustancial. Me entregó un sobre sellado, idéntico al de la caja azul que aún no había abierto. Su abuela dejó esto para usted. Me pidió que se lo diera personalmente durante esta reunión. Con manos temblorosas, rompí el sello y desdoblé varias páginas cubiertas con la familiar caligrafía de la abuela. Mi queridísima Allison, si estás leyendo esto, he fallecido, y el señor Wilson ha cumplido su promesa de contactarte directamente. Hay verdades que necesitas saber que no pude compartir mientras estaba viva sin causar un daño irreparable a nuestra familia. Cuando tu abuelo murió, dejó su fortuna para que se dividiera en partes iguales entre tu padre, yo y un fideicomiso para sus futuros nietos. Tu padre y tu madre recibieron su parte cuando él cumplió 30 años. En 5 años. Se habían gastado casi todo en apariencias, coches de lujo, membresías de clubes de campo, vacaciones caras y símbolos de estatus. Mientras continuaban quejándose de las dificultades financieras, observé con creciente preocupación cómo desarrollaban patrones de irresponsabilidad financiera, pidiendo préstamos contra su casa y acumulando deudas para mantener las apariencias. Cuando naciste, me decidí a proteger tu futuro de su mala gestión. El fideicomiso para ti permaneció bajo mi control hasta mi muerte. Tus padres han intentado repetidamente acceder a estos fondos, alegando que los necesitaban para tu crianza y educación. Si lo hubiera permitido, me temo que no quedaría nada para ti ahora.
Los $2 millones de tu fideicomiso vienen con condiciones que espero que entiendas. La mitad debe invertirse durante al menos 5 años antes de que puedas acceder al capital. La otra mitad está disponible para ti ahora, pero con asignaciones específicas. Fondos para la educación, la tuya o la de futuros hijos, el establecimiento de un hogar, necesidades de atención médica y la creación de una fundación benéfica en las artes. La casa también es tuya para conservarla o venderla como elijas. Tus padres no tienen ningún derecho legal sobre ella, a pesar de lo que te hayan dicho. Sé que esta revelación causará dolor y conflicto. Es probable que tus padres se enojen cuando descubran que te he dejado todo a ti. Pueden intentar impugnar el testamento o presionarte para que compartas la herencia. El fideicomiso es legalmente sólido, pero la manipulación emocional es más difícil de defender. Recuerda que no les debes nada. Las decisiones que he tomado se basaron en décadas de observar su comportamiento y el desarrollo de tu carácter. Has demostrado responsabilidad, compasión e integridad que me dan confianza en tu administración de este legado. Te quiero, mi niña querida. Usa este regalo para construir la vida que mereces, libre de ansiedad financiera y llena de la expresión creativa que hace que tu espíritu se eleve. Con todo mi amor, abuela Evelyn. Levanté la vista hacia el señor Wilson entre lágrimas. Me mintieron toda mi vida. Su abuela protegió su herencia porque creía en usted, dijo suavemente. Vio a sus padres derrochar su parte y estaba decidida a no permitir que le sucediera lo mismo a la suya. ¿Mi padre sabe de esto? Todavía no. Según las instrucciones de su abuela, usted debe ser informada primero. Mañana contactaré a sus padres para informarles de las disposiciones del testamento. Como si fuera una señal, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. La venta de la casa se cayó. El comprador se echó atrás a último momento. Llámanos. Miré al señor Wilson. Se van a poner furiosos. El fideicomiso es sólido, me aseguró. No tienen fundamentos legales para impugnarlo. Su abuela se aseguró de eso. Mientras salía del bufete de abogados, aferrando una carpeta de documentos que representaban una seguridad financiera que nunca había conocido, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez. Lo dejé sonar hasta el buzón de voz. Necesitaba tiempo para procesar todo antes de enfrentar la inevitable ira de mis padres. De vuelta en mi apartamento, finalmente abrí el sobre de la caja azul. Contenía otra carta de la abuela, casi idéntica a la que me había dado el señor Wilson, pero con un párrafo adicional. La caja azul contiene copias de todos los documentos importantes y mis diarios personales que detallan el historial financiero de tus padres. Guárdalos a buen recaudo, si impugnan el testamento. Estos registros serán una prueba crucial de por qué estructuré el fideicomiso como lo hice. Efectivamente, debajo de las fotografías en la caja había estados financieros, cartas y pequeños diarios encuadernados en cuero que databan de décadas atrás. Comencé a leerlos, descubriendo la verdadera historia de las finanzas de mi familia y el engaño de mis padres. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con notificaciones, 8 llamadas perdidas de mis padres, una docena de mensajes de texto cada vez más furiosos y, finalmente, un mensaje de voz que me heló la sangre. Allison, soy tu padre. Acabamos de hablar con Harold Wilson. Vamos a Nueva York mañana. No te atrevas a hablar con ese abogado de nuevo antes de que hablemos. Este es un asunto familiar que debe resolverse en privado. Las líneas de batalla estaban trazadas. Sabía que la confrontación sería desagradable, pero por primera vez en mi vida, tenía los recursos para mantenerme firme. La llamada a la puerta de mi apartamento sonó exactamente al mediodía del día siguiente. Había estado despierta la mayor parte de la noche, leyendo los diarios de la abuela y preparándome emocionalmente para la confrontación. Aún así, mi mano temblaba al girar el pomo. Mis padres estaban en el pasillo, ambos con aspecto de apenas haber dormido. Mi madre iba impecablemente vestida como siempre, sin un pelo fuera de su sitio a pesar del vuelo temprano. La mandíbula de mi padre estaba apretada de la manera rígida que reconocía de las discusiones de la infancia. «¿Podemos entrar?», preguntó mi madre con rigidez. Me hice a un lado. Entraron en mi pequeño apartamento, sus ojos recorriendo con juicio los muebles desiguales y los materiales de arte esparcidos por mi mesa de trabajo. «¿Quieren un poco de café?», ofrecí, tratando de mantener la compostura.
No volamos por todo el país para tomar café. Allison, espetó mi padre, necesitamos discutir esta ridícula situación con el testamento de tu abuela. Respiré hondo. ¿Qué es exactamente lo que encuentran ridículo en ello? No te hagas la inocente, dijo mi madre, dejando su bolso de diseñador en mi mesa de café de segunda mano. Sabes perfectamente de lo que hablamos. $2 millones, la casa, todo para ti mientras nosotros no recibimos nada. El señor Wilson explicó que ustedes recibieron su herencia hace 20 años, dije en voz baja. $4 millones. El rostro de mi padre se sonrojó. Ese dinero estaba destinado a toda la familia. Tu madre y yo trabajamos duro para darte una crianza estable. Mientras me decían que no podíamos pagar mi matrícula universitaria, repliqué, sintiendo una oleada de ira largamente reprimida. Mientras me hacían trabajar en 3 empleos y pedir préstamos estudiantiles, te estábamos enseñando responsabilidad, insistió mi madre, algo que tu abuela claramente socavó en cada oportunidad. Es por eso que me dijeron que no había nada que heredar, que todo su dinero se fue en facturas médicas. Eso fue una mentira. Mi padre caminaba por la pequeña sala de estar. Te estábamos protegiendo de las expectativas. El dinero cambia a la gente. Allison. Claramente, dije intencionadamente. Fuiste tú quien manipuló a tu abuela, acusó mi madre de repente. Todos esos fines de semana con ella, todo el tiempo que pasaste cuidándola al final, te estabas posicionando para heredar todo. La acusación me dolió tan profundamente que casi jadeé. Yo la amaba, que es más de lo que puedo decir de cómo la trataron ustedes. Somos tus padres, tronó mi padre. Te criamos, te alimentamos, te vestimos, y ahora crees que puedes tomar lo que legítimamente pertenece a nuestra familia. La carta de la abuela lo explicaba todo, dije. Yendo a mi escritorio para coger el sobre, vio cómo gastaron su herencia en 5 años. Estaba protegiendo mi futuro. Déjame ver eso, exigió mi madre, arrebatándome la carta de las manos. Sus ojos se entrecerraron mientras escaneaba el contenido. Luego se la pasó a mi padre, cuyo rostro se puso cada vez más rojo. Esto es una calumnia, farfulló él. Tu abuela estaba confundida en su vejez. ¿Estaba confundida cuando recibieron $4 millones a los 30 años? Pregunté. ¿O cuando lo gastaron todo en coches de lujo y membresías de clubes de campo mientras me decían que no podíamos permitirnos ropa nueva para la escuela? Mis padres intercambiaron una mirada que no pude interpretar. Tuvimos inversiones que no salieron bien, dijo mi padre a la defensiva. El mercado se desplomó. Hubo circunstancias fuera de nuestro control. Los diarios en la caja azul detallan exactamente a dónde fue el dinero, dije. Cada retiro, cada compra, cada mentira que dijeron sobre nuestras finanzas. La fachada perfectamente compuesta de mi madre se resquebrajó ligeramente. ¿Qué caja azul? La que la abuela me dejó, la que tiene 30 años de registros financieros y diarios personales documentando todo. El color desapareció del rostro de mi padre. Tu abuela no tenía derecho a airear los asuntos familiares de esa manera. Tenía todo el derecho a explicar por qué estructuró su testamento de la manera que lo hizo, repliqué. ¿Por qué sintió que necesitaba proteger mi herencia de ustedes? El enfoque de mi madre cambió de repente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y me tomó la mano. Cariño, somos familia. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Este dinero podría ayudarnos a todos. Tu padre y yo nos acercamos a la edad de jubilación con muy pocos ahorros porque gastaron $4 millones, dije, retirando suavemente mi mano, mientras yo me mataba trabajando para pagar la escuela. Cometimos errores, admitió mi padre, su tono suavizándose para coincidir con la nueva estrategia de mi madre. Pero seguimos siendo tus padres. La familia ayuda a la familia. ¿Y qué pasó cuando yo necesité ayuda? Pregunté. Cuando llamé a casa desde la universidad llorando porque no podía pagar el alquiler y la comida ese mes, me dijeron que lo resolviera y aprendiera a presupuestar mejor. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo con monograma. Estábamos tratando de enseñarte independencia. No, estaban acaparando riqueza mientras pretendían ser de clase media. Me estuvieron mintiendo toda mi vida. La suavidad temporal de mi padre desapareció. ¿Así que esto es todo? ¿Te lo vas a quedar todo por despecho? Voy a honrar los deseos de la abuela,
dije con firmeza. El fideicomiso tiene condiciones sobre cómo se puede usar el dinero. Pienso respetar esas condiciones. Impugnaremos el testamento, amenazó mi padre. Tu abuela no estaba en su sano juicio cuando hizo estos arreglos. El fideicomiso se estableció hace 20 años, le recordé, y el señor Wilson ha confirmado que es legalmente sólido. Siempre hay formas de eludir los documentos legales, dijo mi madre con frialdad, y piensa en lo que esto le hará a nuestra familia. Una vez que hagamos pública esta disputa, no habrá vuelta atrás. Respiré hondo, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de la amenaza. Creo que nuestra familia se rompió mucho antes de que esta herencia saliera a la luz. Mi padre se acercó, su voz bajando a un silencio peligroso. Tienes que tomar una decisión, Allison, compartir esta herencia con tu familia, o perdernos para siempre. No más fiestas, no más cumpleaños, no más familia. ¿Es eso lo que quieres? ¿El ultimátum quedó suspendido en el aire entre nosotros? Hace 6 meses, podría haber funcionado. La idea de perder a mi familia, por disfuncional que fuera, me habría aterrorizado hasta la sumisión, pero algo había cambiado durante esos meses cuidando de la abuela. Sus historias, su sabiduría, su amor incondicional me habían mostrado lo que debería ser una familia de verdad. Creo, dije lentamente, que la familia no amenaza con abandonarte cuando no les das dinero. Creo que la familia de verdad apoya tus sueños en lugar de desestimarlos. Creo que la familia de verdad dice la verdad. El rostro de mi madre se endureció. Así que esa es tu decisión. Lo es. Mi padre cogió su abrigo. Te arrepentirás de esto, Allison. Cuando hayas alienado a tu única familia por dinero, te darás cuenta del error que has cometido. Esto no es sobre el dinero, dije mientras se dirigían hacia la puerta. Es sobre la honestidad. Es sobre el respeto. Es sobre el tipo de persona que quiero ser. Y aparentemente, esa es una persona egoísta que le da la espalda a sus padres, dijo mi madre, su voz goteando veneno. Cuando la puerta se cerró de golpe tras ellos, me derrumbé en mi sofá, temblando de adrenalina y emoción. La confrontación había sido tan dolorosa como había anticipado, pero también extrañamente liberadora. Por primera vez, me había mantenido firme contra su manipulación. Por primera vez, había nombrado las mentiras que habían moldeado mi infancia. Por primera vez, sentí que estaba honrando no solo los deseos de la abuela, sino mi propia integridad. El silencio de mi apartamento fue roto por el timbre de mi teléfono. Esperaba ver el número de mis padres, quizás llamando con un último viaje de culpa. En cambio, era mi amiga Sofía. «Hola, solo quería saber cómo estabas». Su cálida voz llegó a través del altavoz. «Mencionaste que tus padres te visitaban hoy. ¿Cómo fue?» La simple amabilidad en su tono rompió el dique. Me encontré sollozando mientras le contaba todo. La herencia, la confrontación, el ultimátum. «Oh, Ali», dijo cuando finalmente hice una pausa para respirar. «Voy para allá. No es algo con lo que debas estar sola». Mientras colgaba, miré alrededor de mi pequeño apartamento que se había sentido tan vacío después de la muerte de la abuela. Ahora, se sentía como un espacio que se estaba despejando para algo nuevo, algo honesto, algo mío. El camino por delante sería difícil. Sabía que mis padres no se rendirían fácilmente, pero por primera vez en mi vida, tenía tanto los recursos como la claridad para mantenerme firme en mi verdad. La notificación formal llegó exactamente 14 días después de que mis padres salieran furiosos de mi apartamento. El grueso sobre contenía documentos legales informándome de que James y Karen Taylor estaban impugnando el testamento de Evelyn Taylor por motivos de influencia indebida y capacidad mental disminuida. Inmediatamente llamé a Harold Wilson, quien no se sorprendió por el desarrollo. Su abuela anticipó esto. Dijo con calma. Dejó una extensa documentación de su claridad mental y el razonamiento detrás de sus decisiones. Esto es desafortunado, pero manejable. Acordamos reunirnos al día siguiente para preparar nuestra respuesta. Cuando entré en su oficina, ya había reunido un equipo, incluyendo a una abogada asociada más joven llamada Julia y un asistente legal que estaba organizando pilas de documentos. La buena noticia, explicó Harold, es que su abuela fue extraordinariamente minuciosa.
Se hizo evaluaciones cognitivas regulares por médicos independientes durante los últimos 15 años, específicamente para prevenir este tipo de impugnación. ¿Sabía que harían esto? Esperaba que no lo hicieran, pero se preparó como si lo fueran a hacer. Hizo un gesto hacia los archivos. Estos son sus diarios, registros financieros, correspondencia con sus padres y evaluaciones médicas. Nuestro trabajo ahora es organizarlos en una narrativa convincente para el tribunal. Durante las siguientes semanas, dividí mi tiempo entre el trabajo freelance y la preparación para la batalla legal. Me había mudado a la casa de la abuela, lo que de alguna manera se sentía correcto. Estar rodeada de sus cosas me daba fuerza durante el difícil proceso de preparar sus pensamientos privados y conflictos familiares para el escrutinio público. Mientras ayudaba a catalogar las pruebas, surgieron patrones dolorosos. Las entradas del diario detallaban los repetidos intentos de mis padres de acceder a mi fondo fiduciario a lo largo de los años. Las cartas documentaban sus gastos extravagantes en contraste con sus negativas a ayudar con mi educación. Los informes médicos confirmaban la aguda agudeza mental de la abuela incluso después de su derrame cerebral. Su abuela construyó un caso hermético, me aseguró Julia una tarde mientras revisábamos documentos. Pero prepárese, casos como este se vuelven personales y desagradables. Tenía razón. El equipo legal de mis padres comenzó una campaña de desprestigio entre la familia extendida, pintándome como una nieta manipuladora que había aislado a una anciana para asegurarse su fortuna. Primos, con los que rara vez hablaba, me enviaron mensajes acusatorios. Mi tía Bárbara, la hermana de mi padre, llamó para decirme lo decepcionada que estaba de mi codicia. ¿Acaso conoces toda la historia?, le pregunté. Sé lo suficiente, respondió ella. Tus padres trabajaron duro toda su vida, y ahora estás tratando de robarles su herencia. Ellos recibieron su herencia hace 20 años, expliqué. $4 millones. Hubo una pausa. Eso no es lo que James me dijo. La conversación terminó con ella prometiendo llegar al fondo de esto. Pero el daño a mi reputación se estaba extendiendo. Me sentí cada vez más aislada a medida que los miembros de la familia tomaban partido basándose en información parcial. El estrés comenzó a manifestarse físicamente. Desarrollé insomnio, perdiendo el sueño por repasar confrontaciones y anticipar apariciones en el tribunal. Los ataques de ansiedad me golpeaban sin previo aviso, dejándome sin aliento y mareada. Mi trabajo de diseño se resintió mientras luchaba por concentrarme en proyectos creativos, durante una noche particularmente mala, incapaz de dormir y abrumada por el conflicto. Saqué mi cuaderno de bocetos y comencé a dibujar sin ningún plan en particular. Pasaron horas mientras me perdía en el proceso, creando imágenes abstractas que de alguna manera capturaban la agitación que sentía. Por la mañana, había llenado 20 páginas con obras de arte crudas y emocionales, diferentes a todo lo que había creado antes. Mirando las páginas extendidas por el suelo, sentí una sensación de liberación. La batalla legal me estaba agotando, pero quizás podría canalizar ese dolor en algo significativo. Comencé una práctica deliberada de terapia artística, reservando tiempo cada día para expresar mis emociones a través de medios visuales. Estas piezas no eran para clientes o portafolios, eran para mí, una forma de procesar el complejo duelo y la ira que estaba experimentando. Una tarde lluviosa, mientras trabajaba en una pieza de técnica mixta particularmente intensa, sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a una mujer elegante de unos 60 años en el porche. «Usted no me conoce», dijo. «Soy Mildred Johnson. Fui la amiga más cercana de su abuela durante más de 40 años. La invité a pasar y, mientras tomábamos el té, compartió historias sobre la abuela que nunca había oído, sus aventuras viajando por Europa en sus 50, su club de lectura que se había reunido mensualmente durante décadas, los programas de arte comunitarios que habían establecido juntas. «Evelyn hablaba de ti constantemente», dijo Mildred, sonriendo a una fotografía de la abuela y mía que estaba en la repisa de la chimenea. «Estaba tan orgullosa de tu talento y tu bondad». «Mis padres dicen que la manipulé», admití, las palabras dolorosas de pronunciar en voz alta. La expresión de Mildred se endureció. «¡Qué descaro! Viniendo de ellos, vi a tu padre y a tu madre presionar a Evelyn por dinero durante décadas. Tu abuela no era tonta de nadie. Allison.
Sabía exactamente lo que estaba haciendo con su testamento. ¿Estaría dispuesta a decir eso en el tribunal? Pregunté con vacilación. Cariño, he estado esperando que me lo pidieras. Tengo 40 años de comportamiento presenciado que estaría encantada de compartir con un juez. Mildred se convirtió no solo en una testigo potencial, sino en una fuente de apoyo emocional a medida que se acercaba la fecha del juicio. Me presentó a amigos del círculo de la abuela que compartían historias similares de las solicitudes financieras y manipulaciones de mis padres a lo largo de los años. Mientras tanto, mi obra de arte continuó evolucionando. Las piezas emocionales que había estado creando como terapia comenzaron a formar una colección cohesiva que contaba la historia de la familia, la traición, el duelo y la recuperación. Por un capricho, fotografié varias piezas y las envié por correo electrónico a una pequeña galería en Brooklyn que exhibía a artistas emergentes. Para mi sorpresa, la dueña de la galería, Diana Cruz, me llamó al día siguiente. «Estas piezas son extraordinarias», dijo. «La profundidad emocional combinada con tu habilidad técnica, me gustaría discutir la presentación de tu trabajo». Cuando visité su galería, Diana propuso una exposición centrada en mi colección reciente, que describió como una poderosa exploración de la mitología familiar y la desilusión. Programamos la inauguración para el mes siguiente, que de repente me di cuenta de que coincidiría con la fecha final del juicio. «Puedo reprogramarla», dije, explicando el conflicto. Diana negó con la cabeza. «No lo hagas. El arte es cómo reclamamos nuestras narrativas, pase lo que pase en el tribunal ese día. Terminarlo con tu declaración artística pública parece perfectamente apropiado». A medida que los procedimientos legales se intensificaban, surgía más información preocupante sobre mis padres. Las investigaciones financieras revelaron deudas de juego que mi padre había ocultado durante años. Los documentos hipotecarios mostraban que su casa había sido refinanciada varias veces para cubrir gastos no revelados. Los informes de crédito indicaban que estaban significativamente sobreendeudados a pesar de su apariencia de estabilidad financiera. Durante la fase de descubrimiento, mi madre se vio obligada a admitir que efectivamente habían recibido la herencia completa 20 años antes, pero que habían invertido imprudentemente. Mi padre reconoció a regañadientes que le habían pedido a la abuela fondos adicionales en numerosas ocasiones a lo largo de los años, incluyendo intentos de acceder a mi fideicomiso. La noche antes de la fecha final del juicio, Harold llamó con noticias inesperadas. «Tus padres se han acercado a nosotros con una oferta de acuerdo», dijo. «Están dispuestos a retirar el caso si aceptas darles el 25% de la herencia». Consideré la oferta. Los honorarios legales se estaban acumulando y el costo emocional era agotador. Una cuarta parte de la herencia seguía siendo una suma sustancial. ¿Qué querría la abuela que hiciera?, pregunté. «Ella también anticipó esto», respondió Harold. «En sus instrucciones para mí, escribió que esperaba una oferta de acuerdo en algún momento y te dejó la decisión enteramente a ti», dijo. Y cito: «Allison sabrá el camino correcto cuando llegue el momento». Después de una noche sin dormir sopesando las opciones, llegué al juzgado con mi decisión. El acuerdo pondría fin a la dolorosa batalla pública, pero también recompensaría la manipulación y la deshonestidad de mis padres. Más importante aún, traicionaría los deseos cuidadosamente considerados de la abuela. «Ningún acuerdo», le dije a Harold con firmeza. «Procedemos como estaba previsto». La audiencia final fue sorprendentemente anticlimática. Después de revisar la extensa documentación y escuchar el testimonio de Mildred y otros testigos, el juez falló completamente a mi favor, desestimando la impugnación del testamento con un comentario mordaz sobre reclamaciones frívolas que hacen perder el tiempo al tribunal. Mis padres se fueron sin hablarme, su abogado siguiéndolos con promesas de apelar que todos sabían que estaban vacías. Me quedé en el pasillo del juzgado, esperando sentirme triunfante o al menos aliviada. En cambio, me sentí extrañamente vacía. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Harold mientras recogíamos nuestros documentos. «Ahora vives tu vida», dijo simplemente, «de la manera que tu abuela esperaba que lo hicieras». Miré mi reloj. La inauguración de la galería era en 3 horas. Diana había organizado un coche para llevarme directamente desde el tribunal con un cambio de ropa esperándome en la galería. Mientras me preparaba para irme, sonó mi teléfono.
Era mi padre. «Tenemos que hablar», dijo, con la voz apagada. «Tu madre y yo hemos estado reflexionando. Quizás fuimos precipitados en nuestro enfoque». «¿Qué estás sugiriendo?», pregunté con cautela. «Reconciliación familiar», dijo. «Ya hemos perdido suficiente. ¿No nos perdamos también el uno al otro?» Por un momento, una chispa de esperanza parpadeó en mi pecho. Luego vino la condición. Por supuesto, todavía agradeceríamos alguna consideración financiera, nada formal a través de los tribunales, solo familia ayudando a la familia. Y ahí estaba, la misma manipulación, solo que en un paquete más suave, nada había cambiado. «Tengo una inauguración de arte esta noche», dije. «Tengo que irme». «¿Una inauguración de arte? ¿Es eso más importante que arreglar tu familia?» «Se trata de construir una nueva vida», respondí. «Una basada en la honestidad y el respeto. Eres bienvenido a ser parte de esa vida, pero no en términos condicionales». Terminé la llamada y me dirigí a la galería donde mi nuevo viaje estaba esperando comenzar. La obra de arte que había comenzado como terapia estaba a punto de convertirse en mi declaración pública. No solo sobre el trauma familiar, sino sobre la curación y la recuperación de mi narrativa. Esa noche, rodeada de extraños admirando mis expresiones creativas más vulnerables, sentí que se me quitaba un peso de encima. La batalla legal había terminado. La verdad había sido reconocida. Y lo más importante, finalmente era libre de construir una vida en mis propios términos, el mayor regalo que la abuela podría haberme dado. Un año después, me encontraba en el centro de mi segunda exposición en una galería, rodeada de una colección titulada Herencia, a diferencia de mi primera exposición emocional creada en el fragor de la batalla legal. Esta serie representaba un año de curación y crecimiento intencionales. «La evolución desde tu primera exposición es notable», dijo Diana, señalando una gran pieza de técnica mixta que anclaba la colección. «Todavía hay emoción cruda, pero también hay paz aquí». La galería estaba llena de amantes del arte, críticos y amigos. Mi trabajo había recibido una atención inesperada después de la primera exposición, con varias piezas compradas por coleccionistas y un perfil en una respetada revista de arte. Lo que había comenzado como terapia se había convertido en una prometedora carrera junto a mi trabajo de diseño. Mi nuevo apartamento en un edificio industrial reconvertido proporcionaba tanto espacio vital como un estudio con luz del norte que entraba a raudales por altas ventanas. Las paredes mostraban una cuidadosa selección de obras de arte de la abuela mezcladas con las mías. Una conversación visual entre nuestros espíritus creativos, después de que se resolviera la herencia. Había seguido meticulosamente los deseos de la abuela. La mayor parte del dinero permanecía invertido, creciendo constantemente bajo la guía de un asesor financiero que Harold me había recomendado. Había utilizado una pequeña parte para asegurar el apartamento y el espacio del estudio. Invirtiendo en mi futuro creativo mientras mantenía la seguridad financiera, había establecido un contacto limitado con mis padres en mis propios términos. Correos electrónicos ocasionales y raras llamadas telefónicas que permanecían civiles pero distantes. Finalmente habían dejado de preguntar por dinero, aunque sospechaba que era una estrategia en lugar de aceptación. De cualquier manera, el límite se había mantenido. «Allison», llamó una voz familiar desde el otro lado de la galería. Nathan saludó, abriéndose paso entre la multitud. Nos habíamos conocido 6 meses antes cuando me ofrecí como voluntaria para dar clases de arte en el centro comunitario donde él trabajaba como terapeuta de arte. Lo que comenzó como un respeto profesional por el enfoque de cada uno para sanar a través de la creatividad se había convertido gradualmente en algo más personal. «La exposición se ve increíble», dijo, besándome la mejilla. «¿Cómo te sientes al respecto?» «Agradecida», respondí honestamente. «Hace un año, no podría haber imaginado estar aquí». Nathan asintió. Comprendiendo el viaje detrás de esas simples palabras, había estado allí a través de los ataques de pánico que todavía surgían ocasionalmente, a través de difíciles sesiones de terapia desentrañando décadas de dinámicas familiares, a través del proceso gradual de reconstruir mi sentido de identidad fuera de la sombra de la manipulación. Después del evento de la galería, llevé un ramo de margaritas, las favoritas de la abuela, al pequeño jardín conmemorativo que había creado en el espacio comunitario detrás de mi edificio. Había esparcido algunas de sus cenizas allí,
manteniendo una conexión con ella en mi vida diaria. Ojalá pudieras ver esto, abuela, dije en voz baja, arreglando las flores en el pequeño jarrón de piedra. Creo que estarías orgullosa. De vuelta en mi apartamento, abrí la caja especial donde guardaba las cartas más preciadas de la abuela. Había un último sobre sellado que nunca había abierto, marcado. Para Allison. Lee cuando estés lista. Durante meses. No había estado lista, temerosa de reabrir heridas que apenas comenzaban a sanar. Esta noche se sentía diferente, sentada junto a la ventana con vistas a las luces de la ciudad. Rompí cuidadosamente el sello. Mi queridísima Allison, si estás leyendo esto, ha pasado algún tiempo desde mi partida, y te has enfrentado a los desafíos que anticipé. Conociéndote, los enfrentaste con coraje e integridad. Quiero que sepas que preví el conflicto que crearía mi testamento. Los patrones de tus padres se establecieron hace mucho tiempo, y sabía que no aceptarían fácilmente mis decisiones. La dolorosa verdad es que el dinero a menudo revela el carácter en lugar de cambiarlo. Pero esta carta no es sobre el pasado, es sobre tu futuro. A estas alturas, probablemente habrás descubierto que la verdadera herencia que quería dejarte no era financiera. El dinero es simplemente una herramienta, útil solo en cómo sirve a tus valores y propósito. El verdadero legado que espero transmitir es la comprensión de que la familia no se define por la sangre o la obligación, sino por el amor, el respeto y el apoyo mutuo. A veces debemos crear nuestra familia elegida a partir de las personas que genuinamente se preocupan por nuestro bienestar. Espero que hayas comenzado a construir esa familia elegida a tu alrededor. Espero que hayas seguido creando arte que hable tu verdad. Espero que hayas aprendido a confiar en ti misma y en tus instintos sobre quién merece un lugar en tu vida. Sobre todo, espero que hayas encontrado momentos de alegría y paz en medio de las dificultades. Recuerda lo que siempre te dije sobre encontrar la belleza en lugares inesperados. Esa habilidad te servirá durante toda tu vida. Cualquiera que sea el camino que hayas elegido, sabe que estoy orgullosa de ti, no por lo que has logrado o adquirido, sino por quien eres, una persona de compasión, creatividad y coraje. Con todo mi amor, siempre, abuela Evelyn. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran las lágrimas dolorosas de duelo o ira que habían dominado el último año. Estas se sentían purificadoras, afirmativas. Durante los meses siguientes, canalicé la sabiduría de la abuela para construir la vida que ella había imaginado para mí. La fundación benéfica que establecí, llamada La Visión de Evelyn, proporcionaba becas de educación artística para estudiantes de bajos ingresos. Me uní a la junta de una organización artística comunitaria que abogaba por una programación creativa accesible en barrios desatendidos. Cuando a mi amiga Sofía le diagnosticaron una rara condición médica que requería un tratamiento costoso no cubierto por el seguro, pude ayudarla sin dudarlo. Verla recuperarse y regresar a su carrera docente reforzó la creencia de la abuela de que el verdadero propósito del dinero era permitir la generosidad y la seguridad, no el estatus o el poder. Nathan y yo nos acercamos más. Nuestra relación se profundizó a través de conversaciones honestas sobre los patrones familiares y cómo nos moldearon. Su propia experiencia con un padre difícil le ayudó a entender mi proceso de sanación continuo sin tratar de apresurarlo o arreglarlo. Las relaciones sanas no se tratan de borrar el pasado, dijo una noche mientras cocinábamos la cena juntos en mi cocina. Se tratan de crear un presente donde el pasado no te controle. 6 meses después de mi segunda exposición en la galería, recibí una carta de Jasmine, la primera beneficiaria de la beca, La Visión de Evelyn. Adjuntó fotografías de sus obras de arte y un sincero agradecimiento por la oportunidad de seguir su educación creativa sin la presión financiera. El legado de tu abuela está cambiando vidas, observó Nathan mientras mirábamos el portafolio de Jasmine. Ella siempre decía que la herencia más importante eran los valores, no los objetos de valor, respondí, recordando las palabras de la abuela de la infancia que ahora tenían un significado más profundo. En el aniversario del fallecimiento de la abuela, establecí una nueva tradición, organizando una reunión de mi familia elegida, amigos que me habían apoyado en los días más oscuros y celebrado los más brillantes. Compartimos historias,
Creamos arte juntos y honramos las conexiones que se habían formado a partir del cuidado genuino en lugar de la obligación. Sofía trajo su famosa tarta de manzana hecha con la receta de la abuela Evelyn que le había compartido. Nathan llegó con brazadas de margaritas para que todos se llevaran a casa. Mildred, ahora una querida amiga y mentora, trajo fotografías antiguas de la abuela en su juventud que nunca había visto. Al caer la noche, nos trasladamos al jardín de la azotea de mi edificio, con luces de hadas parpadeando sobre nosotros mientras levantábamos las copas en un brindis. Por Evelyn, dijo Mildred, con los ojos empañados, quien sabía que la verdadera riqueza está en los corazones que tocamos. Más tarde, sola en mi estudio, di los toques finales a una nueva pintura, una representación simbólica del viaje del dolor a la sanación. En su centro había una caja azul, parcialmente abierta, con luz derramándose para iluminar la oscuridad que la rodeaba. El título me vino a la mente mientras firmaba mi nombre en la esquina. La verdadera herencia. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Nathan. Orgulloso de ti, no solo por tu éxito, sino por tu crecimiento. Nos vemos mañana. Sonreí, pensando en lo lejos que había llegado desde esa joven devastada que había abierto la caja azul hace un año. La herencia había cambiado mi vida, pero no de la manera que nadie podría haber esperado. El dinero proporcionaba seguridad. Sí, pero el verdadero regalo había sido la libertad de descubrir mi propia fuerza, de definir la familia en mis propios términos y de romper ciclos de manipulación que habían persistido durante generaciones. La abuela Evelyn había sabido todo el tiempo que lo que más necesitaba no estaba en una cuenta bancaria. Era la sabiduría para reconocer el amor auténtico, el coraje para establecer límites saludables y la confianza para crear una vida alineada con mis valores. Esa era la verdadera herencia, que valía $2 millones e infinitamente más. Si mi historia resonó contigo, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Alguna vez has descubierto secretos familiares que cambiaron tu comprensión de tu pasado? ¿Cómo lo manejaste? Recuerda suscribirte para más historias de sanación y transformación y dale al botón de me gusta si encontraste valor en el viaje de hoy. Gracias por acompañarme en esta vulnerable compartición. Que encuentres la fuerza para crear tu propia familia elegida llena de amor auténtico y apoyo.